Hola, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarles. Soy Cristina González y el día de hoy vamos a continuar con la serie de mensajes cortos Hablemos de Jesús. Hoy toca el mensaje número 5 y está titulado Jesús el Buen Pastor. El pasaje del que vamos a hablar hoy está mayormente pues en el capítulo 10 del Evangelio de Juan, pero tiene su contexto principal en el capítulo anterior, en el capítulo 9, cuando Jesús se encuentra a un hombre que era ciego de nacimiento y teniendo misericordia de él, lo sana. Esto realmente sorprendió muchísimo a toda la gente porque la gente lo conocía, que él era ciego de nacimiento. Y decían, pero ¿cómo es que fueron abiertos sus ojos? ¿Cómo fue esto? ¿Cómo es que pudo pasar? Y él les explicaba, pues ese hombre llamado Jesús vino, hizo lodo y me lo puso en los ojos, me mandó a enjuagarme y cuando me enjuagué podía ver. Esto sorprendió tanto a todas las personas que decidieron llevarlo con los fariseos, que como sabemos son los religiosos, los que se encargaban del templo, de que se hicieran cumplir las leyes y eran realmente la máxima autoridad para los judíos, para el pueblo judío. Entonces los llevaron con los fariseos y ellos lo interrogaron 2 veces. 2 veces le preguntaban cómo sucedió, cómo fue esto, y él se los volvió a explicar. Incluso llamaron a sus padres para preguntarles si de verdad él había sido ciego de nacimiento, y sus papás lo corroboraron que sí había sido. Al final, como este hombre defendió que realmente Jesús, lo que hizo Jesús, sí era algo que provenía de Dios, él dijo que lo veía como que tal vez era un profeta y los fariseos insistían en que eso no era de Dios y él les dijo, alguien que no proviene de Dios no puede hacer estas cosas. Entonces se molestaron mucho con él porque ya tenían todo este recelo en contra de Jesús y lo expulsaron del templo. Entonces, algo que impresiona es que todas estas personas, tanto las personas que lo vieron en la calle y lo vieron que podía ver, tanto como los fariseos, se enfocaban demasiado cómo sucedió esto. Ellos se preguntaban cómo fue y les explicaba, pero ellos nunca se pusieron a pensar en la maravilla del milagro que sucedió. Solo querían la explicación de cómo fue, de cómo lo hizo Jesús. Y pasaron por alto el milagro tan grande, lo que significaba este milagro tan grande, que un hombre ciego de nacimiento pudiera ver. Y realmente eso nos pasa también en la vida actual. Todo queremos entender, todo queremos saber, y debemos de tratar de que no nos pasen estas mismas cosas y entender que las cosas de Dios no todas las podemos entender. Nosotros tenemos una mente finita y Dios tiene una mente infinita. Él nos va revelando cosas conforme a su voluntad. A veces nos revela cosas, pero a veces no nos las revela, porque Él espera que lo que no entendemos y que proviene de Él lo podamos creer por fe. Es por eso que en Jeremías 33:3 Él nos dice, clama a mí y yo te responderé, y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces, para que nosotros sepamos algo de las cosas grandes y ocultas de Dios, tenemos que clamar a Él, tenemos que acercarnos a Él, y Él en su voluntad nos revelará lo que Él crea conveniente revelarnos. Bueno, vamos a continuar viendo qué fue lo que pasó después con este hombre que fue expulsado del templo. En Juan capítulo 9, versículos 35 al 38. Dice, Jesús supo que lo habían expulsado, así que cuando lo halló le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Y él le respondió, Señor, ¿quién es para que yo crea en él? Jesús le dijo, pues ya lo has visto y es el que habla contigo. Y él le dijo, creo, Señor, y lo adoró. Jesús supo que él había sido expulsado y se reveló a él. Es interesante recordar que cuando este hombre al fin pudo ver, después de enjuagarse los ojos, después de enjuagar el lodo, Jesús ya no estaba cerca. Así es que él no lo conoció físicamente, pero conocía su voz, él lo había escuchado y conocía su voz. Así que cuando Jesús viene y se revela ante él,
se manifiesta ante él, después de que lo expulsaron del templo, él pudo reconocer su voz. Él sabía que la persona que le estaba hablando era aquel hombre Jesús que lo había sanado. Y entonces su respuesta fue: creo, Señor. Y luego lo adoró. Inmediatamente después Jesús comenzó a relatar una parábola del redil. En Juan capítulo 10, versículos 1 al 4. Dice: de cierto les digo, el ladrón y el salteador es el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que trepa por otra parte. Pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. A este el portero le abre, y las ovejas oyen su voz. Y él llama a las ovejas por su nombre y las saca. Y una vez que ha sacado a todas las ovejas, va delante de ellas, y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. Esta es una hermosa analogía que nos muestra que Jesús quiere cuidar de nosotros como un pastor cuida de sus ovejas. El redil es normalmente una cerca de piedra o de madera y tiene una entrada en donde el portero, que a veces es el mismo pastor, se acuesta en la noche para cuidar de las ovejas mientras duermen. Al día siguiente entra el pastor, las llama y las ovejas reconocen su voz realmente. Esto es real, las ovejas reconocen su voz y lo siguen. Esto fue lo que pasó con este hombre que fue sanado. Reconoció la voz de Jesús y lo siguió. En cambio, los ladrones de los que nos habla en este pasaje representan a los fariseos o a los falsos profetas o a los falsos pastores que según ellos se esmeran por hacer cumplir la ley de Dios, pero no tienen ningún interés en las ovejas. A ellos no les interesó el mendigo, no les interesó, no se alegraron con él porque recuperó la vista. Ellos solo querían hacer algo para que su autoridad no se viera rebasada por la autoridad con la que Jesús hacía todas estas cosas. Luego en Juan 10, versículos del 7 al 10, nos dice: una vez más Jesús les dijo: de cierto les digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí son ladrones y salteadores, pero las ovejas no los oyeron. Yo soy la puerta. El que por mí entra será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Aquí habla varios aspectos importantes. Él dice: yo soy la puerta de las ovejas. El hombre que sanó Jesús acababan de cerrarle la puerta del templo, pero ya no iba a poder entrar más. Pero ¿qué importancia podía tener eso? ¿Qué relevancia podía tener cuando Jesús le estaba abriendo la puerta más importante, la puerta más valiosa que existe, que es la puerta hacia la vida eterna? Porque también dice: las ovejas no oyeron a los ladrones y a los salteadores. Son como dijimos, la representación de estas personas que pretenden defender la ley de Dios, pero no se preocupan por las personas. Entonces dice: las ovejas no los oyeron. Dice: yo soy la puerta. El que por mí entra será salvo. Y este será salvo significa que tendrás la vida eterna. Serás salvo significa la salvación de tu alma, significa que tú tienes acceso a la vida eterna. Y entrará, dice, y saldrá. Serás salvo y entrará y saldrá. Esto implica que entras a ser parte de su rebaño, pero también entras a la libertad en Cristo, porque sales de todo aquello que te está ocasionando daño a tu vida. Cuando tú entras a ser parte del rebaño de Dios, te conviertes en hijo de Dios. ¿Sabes? Hay personas que siempre dicen: todos somos hijos de Dios, pero la Biblia nos habla algo diferente. No todos somos hijos de Dios. Ahí dice en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, versículo 12, dice que todos los que lo recibieron,
Y todos los que creyeron en su nombre, se les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Entonces, cuando tú crees en Jesucristo, es cuando tú recibes esa adopción como hijo de Dios y te conviertes en parte de su rebaño, en parte de su familia, en parte de su pueblo. Cuando tú empiezas a vivir como hijo de Dios, Dios te saca de todo lo que te estaba lastimando, de todo lo que te estaba llevando al pecado en tu vida, de todas las cosas que te mantenían de alguna manera cautivos. Te voy a decir algo, hay veces que nosotros no nos damos cuenta la cautividad, la esclavitud en la que vivimos, esclavos del trabajo, esclavos del rencor, esclavos del celular, esclavos de tantas cosas en el mundo, del alcohol, de las drogas, de la envidia, de tantas cosas que dañan nuestro corazón. Y no nos damos cuenta, bueno, cuando tú entras a ser hijo de Dios, a ser parte de su familia, Jesús también te saca de todo lo que es dañino y te da libertad. Dice la Biblia también que el que está en Cristo nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Entonces dice que te entrará y saldrá. Y ya entendimos que entras a ser parte de su familia y sales de todo lo que te estaba apartando realmente de él. Dice, y hallará pastos. Estos pastos reflejan el descanso que tú encuentras cuando vienes a Cristo, ese descanso que necesita nuestra alma y todo nuestro ser. Y dice, y al final habla que dice, he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Esta vida en abundancia nos habla de una plenitud en tu vida, una plenitud que a lo mejor nunca has conocido, pero que Dios tiene preparada para ti. Para entender un poquito mejor esto, vamos a leer Salmos, capítulo 23, versículos del 1 al 3. Aquí dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma y me guiará por sendas de justicia para hacer honor a su nombre. Esto es lo que hace nuestro buen pastor cuando nos trae a su rebaño. Él hace que nada nos falte, Él nos da descanso, Él nos da la paz que necesitamos, restaura nuestra alma y nos guía por el camino correcto. Sabes, Dios tiene un plan para tu vida, un plan maravilloso, un plan eterno, pero también tiene un plan en esta tierra para que tú vivas una vida plena, siguiendo su voluntad, siguiendo el plan para el cual tú fuiste creado. Tienes un propósito en el reino de Dios. Y luego vamos a leer cómo continúa en Juan, capítulo 10, versículos 14 al 16. Dice, yo soy el buen pastor. Yo conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí, así como el Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre. Y yo pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. También a aquellas debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Esto es muy hermoso, porque Él nos reitera que Él es el buen pastor, y que Él conoce a sus ovejas, y sus ovejas a Él, pero nos dice, así como el Padre me conoce a mí, y yo conozco al Padre. ¿Puedes imaginarte eso? La misma relación que tiene Jesús con su Padre es la misma relación que Jesús quiere tener contigo. ¿Puedes imaginarte una relación tan profunda con Él? Pero también nos habla que tiene otras ovejas que no son de este redil y también quiere atraerlas. Hay ovejas, hay personas que Él ya tiene su corazón en ellas. Él ya te vio. Si tú todavía no eres parte de su rebaño, si tú todavía no has venido a Él, Él ya te miró. Él te miró desde antes de que nacieras. Él te miró desde que te estaba formando en el vientre de tu mamá.
Y Él desde ese tiempo Él quería que tú fueras parte de su rebaño, parte de su familia, de su pueblo. Él quiere atraerte, quiere que vengas aquí. Y Él sabe que cuando tú escuches su voz, lo vas a reconocer y vas a venir a Él y va a ser tu pastor. Eso es básicamente lo que nos está diciendo, pero añade, yo pongo mi vida por las ovejas. Además de todo, Jesús es el pastor que está dispuesto a dar su vida por ti y de hecho, eso es lo que hizo. Él ya dio su vida por nosotros. Y esa es la única razón por la que nosotros hoy podemos convertirnos en hijos de Dios y podemos tener ese acceso a la vida eterna, porque Él es la puerta por la que entramos a esa vida eterna y somos reconciliados con Dios. Si aún no eres parte de su rebaño, si aún no tienes esa relación profunda con Él, date cuenta, Él anhela encontrarse contigo, hablarte y que tú lo escuches y que tú lo sigas. En conclusión, hemos hablado de cómo Jesús nos ama y nos cuida como un pastor a sus ovejas, pero solo Él es el buen pastor que dio su vida para que nosotros podamos tener ese acceso a la vida eterna. Jesús no vino al mundo a establecer una religión, vino a darte vida y vida en abundancia, vino a darte una vida plena. Él quiere que tú tengas una vida plena con Él. Él no quiere que tú sigas con una ceguera espiritual. Él vino a abrir los ojos a los ciegos, pero no solo físicamente. Él vino a abrirnos los ojos espirituales, los ojos del alma, para que pudiéramos encontrarnos con Él, para que pudiéramos ver la esperanza que Él tiene para nosotros. Él quiere ser tu pastor, quiere que seas parte de su pueblo, quiere darte la paz que necesitas, quiere hacerte descansar, quiere restaurar tu alma y mostrarte qué camino debes de seguir. Jesús no quiere que te sientas perdido o perdida, nunca más. Él quiere guiar tu vida. Y yo te pregunto, ¿quieres tú ser parte de su rebaño? ¿Quieres tú tener esa relación profunda con Él? Háblale, dile. Cierra tus ojos. Dile, Señor, quiero ser parte de tu rebaño, quiero ser parte de tu familia, quiero ser parte de tu pueblo. Quiero tu paz. Sálvame, restáurame y llévame de la mano. Sea a partir de hoy mi Salvador. Sea a partir de hoy mi buen pastor. Oro porque todas estas verdades queden grabadas como un sello en tu corazón. Hasta la próxima.